Bienvenidos, nos encontramos acá en Miau Miau y hoy vamos a hablar un poco acerca de algunas obras. Específicamente vamos a hablar acerca de H.P. Lovecraft y su relación con Junji Ito. Para eso vamos a explorar una obra fundamental de Lovecraft que es El color que cayó del cielo y la vamos a relacionar con un manga que es poco explorado de Junji Ito. Junji Ito lo conocemos por Uzumaki, Gyo, pero vamos a explorar Hellstar Remina, porque estas dos obras tienen cierta relación. Además, sabemos que Junji Ito está muy influenciado por H.P. Lovecraft, uno de los grandes escritores norteamericanos, al igual que Edgar Allan Poe. Entonces, en este episodio vamos precisamente a explorar a ambos autores y encontrar esas conexiones que los unen y cómo Lovecraft ha influido, y lo podemos encontrar en muchos más autores contemporáneos o actuales, sobre todo en el manga. Así que comenzamos. Mi nombre es Pablo Salvatierra y soy estudiante de Lengua y Literatura en el Departamento de Letras de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos. Y me encuentro acá en Miau Miau, en la tienda Miau Miau de la zona 4, quienes gustosamente me han abierto la puerta precisamente a explorar la narración gráfica. Esto nace debido a que yo planteé para graduarme de la licenciatura mi tesis a partir de precisamente la narración gráfica. Sin embargo, noté que la narración gráfica no se toma como algo verdaderamente académico, cuando desde mi punto de vista es una obra literaria tal y como un texto escrito. Entonces de ahí surge esta idea para ir demostrando que determinadas obras las podemos estudiar como una obra literaria. A partir también del planteamiento de Scott McCloud, que un clásico es entender el cómic, nos da esos elementos precisamente de cómo entender el cómic o la narración gráfica como una obra literaria. Entonces, a partir de eso es que surge esta idea para grabar estos episodios que sucederán e ir explorando obras e irlas relacionando con grandes autores de la literatura clásica y también grandes autores contemporáneos, para darnos cuenta cómo la literatura textual, podríamos decir, escrita, influye también en esta nueva forma de literatura que es el cómic o la narración gráfica. Entonces vamos a abordar a todos estos autores, también sus obras, y estudiarlas desde el punto de vista literario para también ir más allá de los dibujos y entender realmente qué es lo que nos están planteando los autores desde su visión como artistas. Para entender un poco entonces acerca de estos autores necesitamos contextualizarlos, tanto a H.P. Lovecraft como a Junji Ito. Para iniciar con H.P. Lovecraft, H.P. Lovecraft es está muy influenciado por Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe es considerado el padre del terror psicológico en Estados Unidos, al igual que de los relatos policíacos. Y aquí es donde debemos entender también la diferencia entre terror y horror desde el punto de vista del estudio literario. El terror de Edgar Allan Poe se basa más en el ser humano, en lo psicológico. En cambio, Lovecraft, que fue influido por Edgar Allan Poe, él se basa más en el horror, es decir, en lo sobrenatural y hasta cierto punto lo incontrolable del universo a lo que el ser humano se enfrenta, y ahí es donde surge la corriente o en donde se encasilla Lovecraft como el materialismo cósmico. ¿A qué se refiere esto? A que en sí el ser humano no tiene esperanza. El ser humano es controlado por otros entes o incluso es el juguete de entes sobrenaturales mayores que él. Y a partir de esta idea es en la que juega Lovecraft al crear también todo un panteón de dioses que están más allá de nuestro universo. Entonces, a partir de esa idea es la que él plantea para crear ese horror. Es algo incontrolable y al final en sus obras él demuestra que los seres humanos, ese es su planteamiento, no somos más que simples marionetas de dioses que están afuera de nuestro alcance y de nuestra comprensión. Por eso es que en sus relatos muchos de sus personajes terminan locos, terminan muertos, porque no logran comprender el universo en su totalidad.
Pero también hay que entender que Lovecraft nació a finales del siglo XIX. Eso quiere decir que estaba comenzando a emerger la ciencia como tal, y por eso también él es uno de los grandes precursores de la ciencia ficción. Entonces encontramos que en su obra hay mucho de ciencia ficción, pero a la vez de mitos. Por ejemplo, si nosotros leemos los mitos de Cthulhu, vamos a encontrar aquí muchos seres que él creó. Él era un gran conocedor de los mitos egipcios, incluso también de la cultura árabe, la cultura griega, es decir, lo pagano, fuera de lo cristiano, a pesar de que él nació en una sociedad, la estadounidense, en un estado que es puritano, que es Rhode Island, en Providence, y que está muy marcado precisamente por el pensamiento puritano de los ingleses. Sin embargo, él desde muy pequeño demostró el talento y también la atracción por la literatura. Entonces comenzó a idear todos estos dioses, todos estos mitos que él fue creando y fue plasmando en su obra. En El color que cayó del cielo, prácticamente, ¿qué es lo que nos está narrando? Un meteorito que cae en una plantación, en un campo que antes era hermoso y que está situado en Arkham. Seguramente le sonará el nombre, porque en Batman, ¿a dónde es que envían a todos los criminales, a los psicópatas? Precisamente al asilo Arkham, porque está basado en la obra de Lovecraft, este asilo. Entonces es un dato curioso para que veas también hasta qué punto ha logrado penetrar en la cultura popular. Entonces en este pequeño pueblo llega un ingeniero a hacer un estudio del como un tipo de censo, y se encuentra con este paraje que está muerto, es gris, y encuentra un único sobreviviente que se llama Amy. Y él entonces le cuenta por qué está ese lugar de esa forma. Le cuenta cuando el meteorito cae, cuando llegan unos catedráticos universitarios a verificar qué es lo que sucede en ese meteorito, y prácticamente el meteorito empieza a reducirse. Ellos toman una muestra y esta muestra desaparece, pero poco a poco este meteorito es absorbido por la Tierra y comienza a infectar todo lo que está alrededor. Entonces hay un pozo en donde el agua ya no es salubre, adquiere un olor fétido, todo lo que está alrededor comienza a morir, y la familia que vive precisamente en esa granja también comienza a sufrir ciertos cambios, podríamos decir, psicológicos, y comienzan a ser sometidos también entonces a un tipo de locura. Tienen 2 niños, estos 2 niños desaparecen en el pozo. También comienzan a aparecer animales, pero los animales tienen una figura peculiar, es decir, ya no son lo que nosotros conocemos como normales. Y entonces poco a poco este meteorito comienza a apoderarse de todo y a darle un color que Lovecraft lo describe como un color que está más allá del cromatismo que nosotros conocemos. Incluso él, por boca del personaje o del narrador, dice que le llama color, pero realmente no sabe cómo llamarle porque es algo que no lo comprende. Y eso lo lleva también a la locura, al querer entender qué es lo que está sucediendo. Entonces, precisamente eso es lo que nos plantea Lovecraft a partir de entonces el elemento extraterrestre, el meteorito, y algo que va más allá de la comprensión humana, que es el color, que se va apoderando de todo y al final termina siendo un ente que comienza a controlar todo, comienza a controlar a los seres humanos, comienza a controlar la vegetación, a los animales, comienza a convertir todo este paisaje en algo pútrido, en algo que ya no tiene vida. Entonces los demás habitantes comienzan a tener miedo y ya no se acercan a este lugar. Y poco a poco entonces al ingeniero, Amy, el único sobreviviente, le va contando toda la historia de qué fue realmente lo que sucedió. Ahora pasemos también a Junji Ito. Junji Ito, sabemos, es un mangaka japonés que se dedica precisamente al horror. Si nosotros leemos su obra, o bueno, el compendio de entrevistas que le hacen en el estudio al abismo, precisamente ahí encontramos que uno de los autores que más ha influido en él es Lovecraft. Incluso él tiene en su biblioteca la obra completa de Lovecraft. Entonces ahí podemos entender su forma de ya dibujar, porque entonces él trata o busca precisamente plasmar ese horror cósmico
en imágenes. Y ahí es donde surge entonces toda esta galería de monstruos, podríamos decir, que él va desarrollando en sus obras. Acá tenemos algunas de las obras y, como les digo, la que nos estamos enfocando más es en Hellstar Remina, que es precisamente un planeta que aparece y que comienza o devora todo a su paso. Esto se relaciona también con un poco de ciencia ficción. Recordemos, el color que cayó del cielo, un meteorito. Hellstar Remina, un planeta que aparece. Aquí entonces ya están jugando con el universo, el cosmos, y que ciertamente a muchos de nosotros nos causa pavor pensar en qué hay más allá de nuestro sistema solar. Entonces, poco a poco este planeta se está acercando y al principio todos celebran que haya un nuevo planeta, que se ha descubierto. El profesor Oguro, que es el que logra visualizar el planeta, pues recibe el premio Nobel, pero después se dan cuenta que este planeta es dañino. Está comenzando a absorber todo lo que encuentra a su paso, al punto que al momento que va a chocar con la Tierra, entonces se dan cuenta que lo va a absorber por un hoyo negro. Pero hay ciertas similitudes que vamos a encontrar también con algunos relatos de Lovecraft que Junji Ito logra plasmar o logra pasar a las imágenes que él desarrolla en Hellstar Remina. Ahora hablemos un poco entonces acerca de Hellstar Remina. Básicamente la historia va de un meteorito, o más bien un planeta que se está acercando o que es descubierto por el profesor Oguro, y que en honor o por demostrarle su gran cariño a su hija, nombra precisamente a este cuerpo celeste con el nombre de ella, que es precisamente Remina. Esto hace que ella cobre popularidad, y esto es un elemento muy importante, ya que Junji Ito entonces juega también con esa idea de popularidad, de adquirir fama, al punto que llegan a crear un club de fans. Podríamos decir que puede ser una influencer en ese momento, ella se convierte en una influencer. Entonces este grupo de fans, el presidente está obsesionado también con ella. Pero cuando todos se dan cuenta que este planeta se está acercando peligrosamente al nuestro y que posiblemente lo destruya o lo devore, empieza ese miedo colectivo, esa psicología a también afectar a todas las personas al punto de creer que fue como una maldición, por decirlo de alguna manera, el hecho de que nombraran a ese planeta con el nombre de ella, al punto entonces que la solución que ellos van a encontrar es asesinarla a ella y a su padre, el profesor Oguro, porque según la masa, la colectividad, son ellos los culpables de que este planeta se esté acercando al nuestro. Entonces aquí Junji Ito ya juega también con el miedo colectivo y hasta qué punto la masa se puede dejar arrastrar por ese miedo. Entonces también nos enfrenta y nos plantea cómo reaccionaríamos nosotros como colectividad, como comunidad, ante estos miedos, ante esto que no podemos controlar. Y creo que ahí también plantea un problema de fondo que sería el problema de la religión, por llamarlo de alguna forma problema, en cuanto al fanatismo, en cuanto a dónde se puede llegar o hasta dónde puede llegar el ser humano con tal de buscar más que soluciones, buscar a los culpables y someterlos a algún tipo de ritual o de purga, por llamarlo de alguna forma. Entonces aquí también ya comienza ese terror psicológico que hablábamos de Edgar Allan Poe, en cuanto que los personajes de Junji Ito pues también comienzan en cierta manera a mostrarnos ese lado oscuro del ser humano. Y sobre todo en este Hellstar Remina, que es colectivo, todos entonces están de acuerdo en asesinar a una joven inocente, solo por la creencia de que al nombrar al planeta con el nombre de ella, por eso es que el planeta se está acercando. Y aquí entonces también nos muestra hasta qué punto los seres humanos somos minúsculos ante el cosmos, ante el universo, porque estamos hablando de un gran planeta, un gran cuerpo celeste del cual el ser humano no tiene control.
Y entonces aquí regresamos a Lovecraft, que como en el color que cayó del cielo, nos muestra también entonces ese meteorito que poco a poco comienza a apoderarse de alrededor. En cambio, en Junji Ito, si bien el planeta no se apodera en un principio de todo el planeta, valga la redundancia, sí el miedo, el terror psicológico comienza a apoderarse de todos, de la colectividad. Pero para también encontrar algunos puntos de unión con la obra de Lovecraft, tenemos precisamente a esta entidad. Primero lo ven como un planeta común y corriente, redondo, pero poco a poco, conforme avanza la historia, vemos que este planeta tiene ojos, tiene lenguas, tiene algún tipo de tentáculos, que su interior es tal como nos lo va describiendo Lovecraft también, en cierta forma, la atmósfera en el relato El color que cayó del cielo. Y quiero compartir con ustedes entonces un fragmento también cuando el único sobreviviente de la familia le está narrando a su compañero que lo ha ayudado cómo es este color o qué es lo que está sucediendo. Y aquí también es de notar que Lovecraft utiliza muchos puntos suspensivos para dar esa idea de tensión, para dar esa idea de la locura en la cual está cayendo y la incomprensión que tiene este personaje acerca de lo que está viendo. Nada, el color quema, frío y húmedo, pero quema. Vive en el pozo, lo he visto, una especie de humo. Igual que las flores de la pasada primavera, el pozo brilla por la noche. Se llevó a Tad y a Merwin y a Cenas, todas las cosas vivas. Sorbe la vida de todo. En aquella piedra tuvo que llegar, en aquella piedra. La aplastaron. Era el mismo color, el mismo, como las flores y las plantas. Tiene que haber más. Crecieron. Lo he visto esta semana. Tuvo que darle fuerte a Cenas. Era un chico fuerte, lleno de vida. Te golpea a uno la mente y luego se apodera de ella. Quema mucho en el agua del pozo. No pueden sacarlo de ahí, ahogarlo. Aquí entonces nos damos cuenta, el personaje ya está comenzando a... quiere entender qué es lo que está sucediendo, pero a la vez es tanto lo que lo sobrepasa, esa naturaleza que no conoce, que está comenzando a caer ya en la locura. Ya no sabe cómo expresar lo que está viendo. Si bien nos dice un color, pero dice el color es frío. Aquí ya está entonces también combinando los sentidos. El sentir, podría ser el tacto, con la vista, el color. Entonces aquí ya comienza esa mezcla de la realidad. Y es algo que sucede también en Hellstar Remina, pero acá Junji Ito lo lleva más al extremo. Ya al combinar ese tipo de fanatismo, ese tipo de idolatría, ese tipo de locura colectiva y volcarlo hacia una chica inocente y su padre. Pero entonces vemos esas similitudes que hay detrás de lo que nos está narrando tanto Junji Ito, que precisamente se relaciona con El color que cayó del cielo de Lovecraft. Ahora, encontrando algunos puntos de conexión nuevamente entre el relato de Lovecraft y el de Junji Ito, podemos partir de lo cósmico. Pero lo cósmico no como un lugar ideal, no como un lugar bello, sino como un lugar hostil. Y aquí es donde precisamente ambos autores comparten lo que pues precisamente Lovecraft ha sido encasillado como el terror cósmico materialista, es decir, un universo en donde el ser humano no tiene esperanza, en donde el ser humano es algo minúsculo, en donde realmente pensar en un futuro no tiene ningún sentido, en donde el ser humano está sometido a las leyes de la naturaleza y a las leyes del universo, a algo totalmente incomprensible. Esto entonces lo comparten ambos, porque Junji Ito nos lo plantea desde el punto de vista de este planeta Hellstar Remina y H.P. Lovecraft nos lo plantea desde ese color que cayó del cielo.
E incluso el mismo título de Lovecraft es sugerente porque nos dice el color que cayó del cielo. No nos está dando un color específico, sino que solo lo nombra, el color que cayó del cielo. Y ya al tratar de comprenderlo, ya le asigna un color que es gris, que va demacrando todo, pero realmente los personajes no entienden qué es lo que está sucediendo o qué color, según nuestra normalidad o según lo que nosotros conocemos como seres humanos, es ese. De la misma forma, en Hellstar Remina, los seres humanos no comprenden qué es lo que está sucediendo, por qué un planeta se está acercando, de dónde surgió, de dónde viene. Incluso podríamos decir que ambos en estos relatos utilizan una técnica literaria que es in media res, que es decir, comienzan ya por la mitad de la narración. El ingeniero llega cuando ya sucedió todo, entonces tiene que regresar por medio del relato del único sobreviviente para entender qué fue lo que pasó. En Hellstar Remina también Junji Ito empieza in media res. Nos muestra en las primeras páginas precisamente cuando está sucediendo el tipo de ritual, el tipo de sacrificio que todas las personas quieren hacer. Nos muestra acá, mátenla, mátenla. E incluso él juega también con esta iconografía cristiana que es la cruz. Y nosotros entendemos desde el punto de vista pues, occidental, que la cruz es el símbolo pues, de la redención, del sacrificio, de la muerte de un inocente. Entonces él retoma también esta mitología, podríamos llamarlo de esta forma, para actualizarla con base en también el terror cósmico. Y esto nos lleva a pensar también en la figura de un dios, en que nuevamente pues no hay esperanza, en que se está asesinando a un inocente. Entonces es algo con lo que juegan ambos. La desesperanza del ser humano hasta el punto que cae en una locura de tratar de comprender lo que está más allá de la realidad, de lo que podría estar debajo del mar, de lo que podría estar afuera de nuestro universo, si existen más universos, qué hay más allá, a partir de qué fuimos creados. También Lovecraft desarrolla a partir de todo su conocimiento acerca de cultura egipcia, mitología, a todas estas entidades que él mismo fue colocando en un panteón. Y uno de los más famosos es el Cthulhu, el mito de Cthulhu, que es una entidad parecida al Kraken que también vive entre nosotros y que en cierta manera controla. Algo que también, y aquí podemos ver otra forma como Lovecraft ha influido en Junji Ito. En Hellstar Remina tenemos esta imagen en donde él plasma su idea de precisamente ese planeta. Acá hay tentáculos, vemos un ojo, es decir, toda esta es una figura grotesca y que hasta cierto punto, solo de verla, pues nos genera horror. Ahora si nos basamos en otro relato de Lovecraft, que es el horror en Dunwich, que también lo tenemos por acá. Aquí él también hace una descripción que para mí es muy visual, la descripción que él hace. Es mayor que un establo, todo hecho de cuerdas retorcidas. Tiene una forma parecida a un huevo de gallina, pero enorme, con docenas de patas, como grandes toneles medio cerrados que se echaran a rodar. No se ve que tenga nada consistente, es de una sustancia gelatinosa y está hecho de cuerdas sueltas y retorcidas como que si las hubieran pegado. Si nosotros recordamos también algunos relatos de Junji Ito, también hay algunos cuerpos que se deforman de esta forma, que se vuelven gelatinosos. Entonces nuevamente acá vemos esa influencia que Lovecraft ha tenido precisamente en las gráficas de Junji Ito. También nos muestran la locura y la desesperación. En el color que cayó del cielo, esa desesperación es, podríamos decir, local, algo particular en la familia. En cambio, en Junji Ito, en Hellstar Remina, esa locura y desesperación ya es colectiva y hasta un punto llega a ser mundial. Porque hay un punto en donde sucede un remolino y Remina está volando, está siendo ayudada por un vagabundo, pero vemos a personas de distintos países que también la quieren matar a ella.
Entonces acá ya Junguito juega con esa idea ya más globalizada, por decirlo de alguna forma. En cambio, Lovecraft en el color que cayó del cielo es una desesperación local, pero aquí no hay consecuencias tan grandes o tan vastas, por decirlo de alguna forma, sino que únicamente le sucede a una familia. Y luego los únicos daños que quedan es en el ambiente o el paisaje alrededor, porque ya la vegetación ya no crece de una manera normal, ya el color es más demacrado, ya es un color más leve, totalmente diferente a lo que está afuera de ese pueblo. Entonces, en cierta forma Lovecraft ya nos está planteando esa idea, pero en algo particular, en comunidades pequeñas, mientras Junguito nos está planteando la idea de este horror cósmico, hasta qué punto puede llegar el ser humano a partir de lo que no comprende y a sentir ese miedo, a seguir a los demás, a caer en cierto fanatismo. Ahora, encontrando algunos puntos de conexión nuevamente entre el relato de Lovecraft y el de Junguito, podemos partir de lo cósmico. Pero lo cósmico no como un lugar ideal, no como un lugar bello, sino como un lugar hostil. Y aquí es donde precisamente ambos autores comparten lo que pues precisamente Lovecraft ha sido encasillado como el terror cósmico materialista. Es decir, un universo en donde el ser humano no tiene esperanza, en donde el ser humano es algo minúsculo, en donde realmente pensar en un futuro no tiene ningún sentido, en donde el ser humano está sometido a las leyes de la naturaleza y a las leyes del universo, a algo totalmente incomprensible. Esto entonces lo comparten ambos, porque Junguito nos lo plantea desde el punto de vista de este planeta Hellstar Remina y H.P. Lovecraft nos lo plantea desde ese color que cayó del cielo. E incluso el mismo título de Lovecraft es sugerente porque nos dice el color que cayó del cielo. No nos está dando un color específico, sino que solo lo nombra, el color que cayó del cielo. Y ya al tratar de comprenderlo, ya le asigna un color que es gris, que va demacrando todo, pero realmente los personajes no entienden qué es lo que está sucediendo o qué color según nuestra normalidad o según lo que nosotros conocemos como seres humanos es ese. De la misma forma, en Hellstar Remina, los seres humanos no comprenden qué es lo que está sucediendo, por qué un planeta se está acercando, de dónde surgió, de dónde viene. Incluso podríamos decir que ambos en estos relatos utilizan una técnica literaria que es in media res, que es decir, comienzan ya por la mitad de la narración. El ingeniero llega cuando ya sucedió todo, entonces tiene que regresar por medio del relato del único sobreviviente para entender qué fue lo que pasó. Para ir finalizando entonces estas relaciones que hemos encontrado entre Lovecraft y Junguito, Lovecraft entonces es considerado el padre del terror cósmico, retomando la idea de Edgar Allan Poe a partir del terror psicológico. Lovecraft lo lleva más a lo cósmico, a lo universal, a las entidades que nosotros no comprendemos, a la existencia en sí que no podemos nosotros manejar ni explicar. Y hasta cierto punto entonces se vuelve desesperanzador el planteamiento que nos hace Lovecraft, porque desde cierto punto entonces nos dice que el ser humano no tiene ninguna esperanza, ningún motivo, sino que es simplemente una marioneta más en este vasto universo, y que hay entidades mucho mayores que nosotros que simplemente nos controlan. Entonces, sencillamente somos unas marionetas. Esto lo retoma Junguito también, pero él lo hace de una forma gráfica, de una forma ya más descarnada, de una forma más directa y más grotesca en cuanto a sus ilustraciones. Acá tenemos, como les comenté, entonces Hellstar Remina, que es una de sus obras pues menos conocida o menos abordada, pero que nos plantea entonces todo esto, la locura colectiva, lo grotesco, lo incomprensible y ciencia ficción. Ahí es donde se entrelaza también con El color que cayó del cielo. Los dos abordan desde la ciencia ficción,
porque utilizan elementos precisamente de esto, que es la ciencia, los planetas, las estrellas, los cuerpos celestes, la astronomía, para mostrarnos hasta qué punto el ser humano puede ser arrastrado a la desesperación, a la locura, al tratar de comprender algo que realmente, desde el planteamiento de ambos, es incomprensible. Y a partir de ahí entonces es donde se genera ese horror, el no tener control sobre una realidad, el no tener control sobre una entidad, sino que esa entidad que nosotros no sabemos cómo es, ni qué es, ni por qué existe, tiene ese control sobre nosotros. Y también Lovecraft ha influido en otros escritores contemporáneos. Si nos venimos del lado, por ejemplo, norteamericano, podríamos hablar de Stephen King. Stephen King también ha sido un heredero de los planteamientos de Lovecraft, sobre todo en novelas, por ejemplo, It, en que nos habla de estas entidades, esta entidad cósmica que cada cierto tiempo se necesita alimentar de personas, de niños, y que aterrizó precisamente en esta población. También, como vimos, Lovecraft se inventa o tiene la visión de crear este pueblo, Arkham. Incluso algo que hace Stephen King es crear también este cementerio indio o toda esta población india sobre la cual, por ejemplo, en El Resplandor se crea el Hotel Overlook o está el cementerio de mascotas. Esto también ya lo planteó Lovecraft en su obra a partir de este poblado y este río que es el Miskatonic, que es también algo fruto de su imaginación. Son lugares mitológicos que utilizan para centrar comunidades y a partir de ahí entonces ya plantear sus ideas y hasta cierto punto demostrarnos que no existe un Edén, que no existe un paraíso, sino que hay fuerzas más grandes que nosotros no podemos controlar. Y ahí es donde se genera el horror que el ser humano realmente no tiene control de nada, sino que únicamente está al azar en el universo. Y eso es lo que nos demuestran estos dos autores. Ahora Junguito pues es ya un heredero precisamente de Lovecraft, de este planteamiento cósmico, pero lo que él hace es darle una actualización a partir de precisamente también una nueva forma de hacer literatura, que es el manga, una narración gráfica de Japón, de Oriente. Entonces él retoma estos planteamientos y los plasma en imágenes. Y esto entonces también nos lleva ya a tener una experiencia emocional a través de lo visual. Cuando nosotros leemos alguna historia de Junji Ito o la observamos, encontramos esta deformación de los cuerpos, lo grotesco, también lo incontrolable y lo inexplicable. Algo que tiene Lovecraft también es que nos sugiere algo, es decir, no nos termina de contar realmente qué hay detrás de, porque precisamente en eso se basa el horror cósmico, el solo sugerir y el no llegar a entender totalmente qué es lo que está sucediendo. Por su parte, Junji Ito convierte entonces esto en una experiencia visual y emocional, que podemos ver retratado en sus gráficas, sus imágenes, la forma en cómo va desarrollando la historia. Entonces, muchas veces nosotros creemos que, por ejemplo, para Halloween, únicamente los disfraces son aquellos que nos dan miedo, pero realmente el terror y el horror va más allá de un simple disfraz, va precisamente a esa parte psicológica del ser humano, existencial, es decir, hasta dónde puede llegar un ser humano motivado por el miedo o cuáles son esos terrores internos u horrores que nosotros enfrentamos diariamente. Entonces esto es más que un disfraz. Estos dos autores nos recuerdan que muchas veces la realidad nos supera, todo lo que está alrededor nuestro nos supera y que hay ciertos hechos inexplicables que nos pueden generar precisamente ese horror. Ahora también nos gustaría saber por qué consideras tú que nosotros como seres humanos buscamos este tipo de relatos, este tipo de cuentos, narraciones que abordan el horror, que abordan el terror,
¿Qué encontramos de fascinante en ellos? Porque a pesar de que nos dan miedo, que nos llevan a esas partes oscuras del alma del ser humano, buscamos leer, buscamos ver este tipo de narraciones. Entonces nos gustaría que en los comentarios tú dejaras cuál crees que es la razón que el ser humano busca este tipo de historias también. Busca entender de dónde viene el miedo, por qué le gusta el horror, qué es lo que encontramos de interesante en ello. Llegando al final de este episodio entonces, para recapitular un poco acerca de lo que hemos hablado, Lovecraft, a pesar de que comenzó su obra a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, aún tiene vigencia debido a su influencia en otros autores. La ciencia ficción encontró en Lovecraft pues, un gran escritor, un gran propulsor, que también ha ido pasando de generación en generación en diferentes artistas. Mencionamos a Stephen King, a Junji Ito, y así existen otros artistas que también han sido influidos por Lovecraft. Y el punto al que van es precisamente a lo cósmico, a la ciencia ficción, al horror de no entender qué es lo que sucede a nuestro alrededor, todo lo que tenga que ver con entidades, con algunos cataclismos, pueden ser incluso provocados por seres o entes invisibles que nosotros no entendemos. Y eso es lo que nos quieren llevar ellos, a entender que realmente muchas de las situaciones de la naturaleza no están en nuestro control y que a pesar de todos nuestros adelantos, a pesar de todo lo que hemos evolucionado, aún hay situaciones o hay ciertas cosas que se escapan a nuestras manos. Y por eso los invito también a que lean las obras de H.P. Lovecraft. Hay algunas buenas adaptaciones, como El color que cayó del cielo, que es una adaptación de Guo Tanabe, que precisamente él ha adaptado muchas obras de Lovecraft. Y esta es una adaptación bastante fiel al texto escrito, el cual los invito a leer. También En las montañas de la locura o El horror en Dunwich, que son de las obras maestras o de las obras cumbres que se mencionan de H.P. Lovecraft. También, si tienen la oportunidad de conseguir el texto escrito, los textos escritos de Lovecraft, por ejemplo el Necronomicon, los mitos de Cthulhu, En las montañas de la locura, los invito a que los puedan adquirir. Los pueden encontrar también en Miau Miau. Acá ellos tienen variedad de estas obras para que entiendan mejor hacia dónde nos lleva o qué es lo que nos plantea Lovecraft. Incluso Lovecraft tenía una forma de burlarse, por llamarlo de alguna manera, de los lectores y de los académicos, porque él se inventó muchas obras a las cuales él hacía referencia en sus libros. Y los académicos iban a buscar a las bibliotecas queriendo saber acerca de estos libros cuando realmente no existían, sino que todos fueron fruto de la imaginación de H.P. Lovecraft. Y, como dato curioso también, esto lo utiliza Jorge Luis Borges, un escritor argentino, en su obra. Él también menciona muchas veces obras de autores árabes, de autores ingleses que realmente no existen y nunca existieron, sino que, tal y como lo hizo Lovecraft, son fruto de su imaginación. Entonces los invito a que exploren a este autor y también a los autores a los cuales él ha influido. Y desde ya entonces también los invito a que nos sigan en el canal para más episodios y también que puedan buscarme en mis redes sociales. Aparezco como Pablo Salvatierra. Ha sido un gusto y los espero en una próxima oportunidad.